El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La actualidad económica de la semana en España se mueve entre el nivel de aceptación de la oferta de compra de BVA sobre Sabadell, que conoceremos hoy, y la brutal subida de cuotas a los autónomos, que puede llevarles a tener que desembolsar hasta casi 3.000 euros más en el año 2026. Si había alguna duda sobre si al actual gobierno le gustan o no los autónomos, cada vez está más claro. Mientras tanto, Fedea, a cuyo director ejecutivo tenemos hoy con nosotros, ha presentado recientemente dos estudios muy interesantes sobre pensiones, una cuestión crucial que nadie se atreve a cometer en España. En nuestro país hemos conocido también estos días una subida de la inflación mayor de la prevista, hasta el 3%, y que el gobierno dice ahora que pagar en efectivo es normal, aunque antes quería limitar el uso de este tipo de pago. A nivel más global, siguen dando que hablar el encuentro entre Trump y Sánchez en Egipto, los nuevos aranceles que Estados Unidos amenaza con implantar a España y su guerra arancelaria con China. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Bienvenido, Ángel. Hola, buenas tardes. Y a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad San Pablo CEU. Bienvenido, Rafael. Hola, buenas tardes. Oye, pues si os parece podemos empezar por la cuestión de los autónomos, porque está muy de actualidad ahora mismo, ¿no? Y ver qué os ha parecido, porque bueno, en algunos sectores pues parece una propuesta muy, pues como muy, unos dicen que ambiciosa, o otros escandalosa, en fin, no sé cómo llamarla. ¿A vosotros qué os parece, Ángel? ¿Qué te parece esta propuesta que hay ahora mismo? A mí me parece bien. O sea, hasta ahora las cotizaciones de los autónomos tenían un sistema muy peculiar en el que básicamente podían escoger la base, y entonces muchísimos de ellos optaban por cotizar por la mínima, y después cuando llegaba la edad de jubilación pues se encontraban con unas pensiones muy bajas y se quejaban. Entonces lo que se está haciendo ahora, y esto es una parte de la reforma fiscal, de la reforma de pensiones, que en principio me parece bien, así como el resto me parece un horror, pues esta parte no me parece mal. Lo que se está haciendo es equiparándolos a los trabajadores asalariados, o sea que las cotizaciones se van a ir acercando a que coticen sobre ingresos reales, o por lo menos sobre ingresos declarados en Hacienda, y con unos tipos que permitan una subida de las prestaciones después, digamos, ¿no? O con unas bases, ir acercando las bases a la renta real, y que esto se traduzca después en unas rentas, unas prestaciones más altas. Esto tiene un catch que el gobierno no parece haber tenido en cuenta en sus cálculos, que es que efectivamente ahora de entrada al aumentar las cotizaciones o las bases, y por tanto las cotizaciones, se ingresa más. Pero después, a largo plazo, como el sistema que tenemos ofrece una rentabilidad mayor de la que puede soportar sobre las cotizaciones, pues de hecho a largo plazo esto va a acabar aumentando el déficit de la seguridad social, que no es exactamente lo que busca el gobierno, pero bueno, no entiendo que deba ser muy distinto el régimen de tributación o de cotización de autónomos y asalariados. O sea que la equiparación de los dos me parece bien. Otra cosa es que habría otras muchas cosas que arreglar. Rafael, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, yo lo que veo es que hay un problema en las pensiones que Ángel conoce mejor que yo. Hay un problema de sostenibilidad del sistema, que se están poniendo parches, como es esta cuota de solidaridad que se aprobó el año pasado, como el mecanismo de equidad intergeneracional, pero cada vez que vemos cómo suben los costes laborales, vemos que los costes laborales no salariales, es decir, las cotizaciones, suben al ritmo del 5%, mientras que los salarios crecen menos que esas subidas de costes laborales no salariales. O sea que a mí me parece que habría que arreglar el sistema de pensiones, alargando probablemente la edad de jubilación, o poniendo unas tasas que tenemos ahora pues de reemplazo,
que son altísimas, son del 75%, cuando el resto de Europa tiene el 52, 53%. Es decir, que un español, como ha intentado decir Ángel, un español al final, y como dice el estudio de FDA, al final recibe más en pensiones de jubilación que lo que ha ido cotizando en la Seguridad Social. Oye, precisamente en el estudio más reciente, en el que han participado pues, José Enrique de Besa, Rafael Domènech y Robert Meneu, habla de esta cuestión de las cuentas nocionales, ¿no? Ángel, que bueno, si no lo explico bien, pues tú me corriges, pero vamos, son estas cuentas que en virtud de las cuales pues se va acumulando pues una cantidad equivalente a las cotizaciones, y cuando llega la jubilación pues se cobra una pensión mensual que depende de la esperanza de vida y de la evolución económica, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. Con un matiz importante. No son cuentas reales, no es que metas ahí el dinero. Sí, es virtual. Sí, es una cuenta virtual en la que van apuntando lo que cotiza cada uno. Y entonces, esta cuestión que a mí me parece, bueno, es una cuestión que se ha hablado otras veces y está muy bien explicado en el estudio, pero bueno, pues se dan algunos datos que, bueno, pues se plantea dentro de un escenario optimista, pues por ejemplo se dice que la pensión del sistema de cuentas nocionales sería ex ante un 12,2% inferior a la pensión contributiva del sistema actual, pero luego pues conectando con lo que acabamos de hablar de los autónomos, ¿no? Pues se habla que precisamente pues los autónomos serían de los más beneficiados junto con los hombres, ¿no? de este nuevo sistema, ¿no? Pues también los que tienen las bases reguladoras más bajas, los que tienen carreras laborales más largas, ¿no? Pero bueno, yo cuando leía pensaba, claro, viendo también lo que está pasando en Francia, ¿no? Pues claro, que efectivamente además habláis de que, claro, esto requeriría un consenso político amplio, pues claro, a ver quién se atreve a hacer esto, ¿no? Pues si, por ejemplo, como salía antes, ¿no? Pues la pensión del sistema de cuotas nacionales al principio es un 12,2% inferior, ¿no? Pero claro, esto garantizaría, conforme se fuera ajustando, garantizaría la sostenibilidad del sistema, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se podría hacer? Y dentro de ello, pues, ¿qué verías que se podría ir haciendo más pronto, digamos, ¿no? Porque, claro, esto de golpe, pues no lo puedes hacer, supongo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que verlo al revés. O sea, el sistema de cuentas nacionales lo que intenta hacer es darle a cada uno una pensión proporcional a lo que ha cotizado y con una rentabilidad que es la que el país en su conjunto puede pagar, que está ligada al crecimiento económico del conjunto del país. Entonces, el problema del sistema que tenemos es que ofrece una rentabilidad mayor que la que el país puede pagar. Entonces, eso lo que hace es que cada vez haya una brecha mayor entre los recursos del sistema, o sea, las cotizaciones, y lo que tiene que pagar en prestaciones. Y esa brecha, pues hay que rellenarla fundamentalmente con aportaciones del Estado procedentes de impuestos generales. Pero claro, ahora mismo, antes de que se empiecen a jubilar de verdad los baby boomers, esa brecha se tapa con aportaciones de unos 50 millones de euros que hay que sacar de algún sitio, y eso va a crecer muy rápido en las próximas décadas. Entonces, pues el problema es que este sistema, pues no digo que no sea sostenible, porque si nos empeñamos, pues lo podemos pagar. El problema es que no va a quedar dinero para nada más, solo para pensiones, y hay otras cosas, ¿no? Aparte de las pensiones, incluyendo la dependencia, la sanidad y otras cosas que son urgentes para la misma gente, para los mayores. Claro, aquí lo que es difícil es conseguir un acuerdo político para implantar el nuevo sistema, ¿no? Porque claro, es que la gente se los come, ¿no? Se los puede comer, ¿no? A los políticos. O sea, sí, salvo que sea un acuerdo entre todos, pero claro, no parece hoy en día que se pueda llegar a eso. Ese es el problema. O sea, el Pacto de Toledo se creó con la idea de cuando hay que dar malas noticias, porque es necesario, pues las damos todos juntos y así pues no nos comen. Y se ha convertido en un acuerdo implícito para no dar nunca malas noticias. Entonces, pues han renunciado a su razón de ser. Rafa, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves que alguna de las medidas que se están implantando, pues
O sea, en general parecen más bien parches, ¿no? Como comentabas antes. Sí, la verdad es que es verdad y que la dificultad de la reforma proviene del coste político que esto tiene. Y desgraciadamente los baby boomers, cuando se jubilen, será un número muy importante de gente a recibir pensión, que además han cotizado mucho porque han tenido buenos sueldos, y que en cambio la gente joven tiene bajos sueldos, y es como si hubiera una redistribución de la renta a favor de los pensionistas que tienen una casa y que pueden tener una hipoteca inversa, pueden vivir de una manera más desahogada porque tienen una vivienda, frente a los jóvenes y a la gente que tiene 30 a 35 años que tienen unos sueldos relativamente bajos para poder comprarse una casa o para poder vivir mejor. O sea que yo creo que la situación es muy favorable a los pensionistas. Uh-huh. Oye, otro de los datos que ha salido esta semana, Ángel, ha sido la inflación, que bueno, sigue, pues está ahí en un 3%, ¿no? Ha sido el último dato. ¿Esto parece que no se acaba de controlar o no sé, o que es que se están tomando las medidas adecuadas o hay algo ahí que falla de la política económica? Bueno, a ver, un 3% de momento no creo que sea una cosa especialmente preocupante, ¿no? O sea, el objetivo era el 2, hemos estado cerca unos meses, ahora parece que hay un pequeño repunte, pues si vuelve a bajar pronto, pues no me preocuparía excesivamente. Tengo la impresión de que la cosa en Europa está relativamente controlada. En Estados Unidos ya veremos con los aranceles del señor Trump, pero no es lo que más me preocupa en estos momentos. Rafa, ¿tú cómo lo has visto? Y también, bueno, y aprovecho también para preguntarte por esto, porque ha sido llamativo esta semana esta cuestión que se ha hablado sobre el efectivo, ¿no? El tema del efectivo, que bueno, el gobierno pues ahora dice que es normal que en empresas se pague en efectivo. Antes parecía que no era así, ¿no? De hecho, hubo un momento en el que se quería limitar los pagos en efectivo, ¿no? Sí, está limitado a 1.000 euros, de hecho. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, a mí me parece que el tema de la inflación es un tema que va a repercutir en el gasto en pensiones, porque un 3% nos podemos ir a unas cantidades importantes de dinero de incremento de los gastos de pensiones por la inflación de este año. También es que este tema de la inflación es que llevamos 3 años España teniendo una inflación superior a la media de la zona del euro, y estos 3 años supone que el crecimiento de los precios españoles son más rápidos que los que está teniendo la media de la eurozona. Eso supone una pérdida de competitividad y eso tiene un origen, desde mi punto de vista, en el consumo, es decir, en la demanda de consumo. Los datos de la Contabilidad Nacional trimestral, la que tenemos del segundo trimestre, el consumo privado crecía al 3,4%, pero si coges el índice de comercio minorista, el último es el de agosto, desestacionalizado y quitando los efectos del calendario, en términos reales, el índice de comercio minorista, el crecimiento de las ventas reales de cosas ha sido del 4,5%. Es decir, el consumo está disparado. Estamos hablando de los 12 últimos meses. O sea, desde septiembre del año pasado a agosto de este año. Vamos, un crecimiento del consumo del comercio minorista entre el 3,5 y 4,5%, a mí me parece que es un consumo que se debe probablemente a que la gente no está dispuesto a ahorrar o que no ve facilidad para comprar un inmueble, o que al final la gente consume por resolver sus problemas. Uh-huh. Oye, yendo un poco por comentar un poco el plano más internacional, y con esto vamos terminando. Bueno, pues esta semana recientemente ha habido este encuentro que ha sido muy comentado entre Trump y Sánchez en Egipto, ¿no? Por la cumbre que ha habido allí, ¿no? Pero bueno, más que eso, en concreto, yendo a la cuestión económica, pues claro, al día siguiente pues estaba amenazando con nuevos aranceles por la cuestión de la defensa, y luego pues está esa tensión con China también, ¿no? Estas cosas, no sé hasta qué punto, o sea, un ciudadano de aquí, de España, a lo mejor piensa que le pillan un poco lejos. Ángel, ¿pillan un poco lejos efectivamente o piensas que nos pueden
afectar de alguna manera de un modo más o menos importante o no, o tampoco tiene mucha relevancia? No, sí que vaya, sí tiene relevancia. No, vamos, la verdad es que el cambio en la relación con Estados Unidos y la presidencia de Trump es un cambio, digamos, de reglas del juego con enormes implicaciones y muy preocupante. O sea, primero porque éramos la sensación que siempre hemos tenido de que, bueno, nos llevábamos bien con los americanos y no hay una alianza estable y un respeto mutuo y tal, pues ahora de repente ya no. Y en segundo lugar, pues este señor se levanta con el pie izquierdo, pues hace cualquier cosa, te sube los aranceles o te buscas cosquillas de otra forma. Eso genera una incertidumbre enorme y no es forma de gobernar un país o de llevar las relaciones internacionales. Es un shock muy negativo. Supongo que uno se acostumbra a todo y a lo mejor si vemos que la sangre no llega al río, pues aprenderemos a convivir con Mr. Trump, pero no es algo especialmente positivo. Rafa, ¿tú cómo has visto este encuentro, luego la amenaza y luego pues la tensión con China, que saben que puede acabar y cómo puede afectarnos? Bueno, pues que esto es muy interesante porque mientras Trump está agitando el gallinero y agitando el gallinero, las gallinas no saben qué hacer, si comer, si piar o si poner huevos, que antes los ponían. Ahora hay una gran dificultad en Occidente, pero China, desde que llegó Xi Jinping, a través de la ruta y a través de la franja, está haciendo inversiones en África, en América Latina, en Asia, está haciéndose amigos dentro de los BRICS, dentro de los que se ha apuntado a los BRICS últimamente, y ya son más del 50% de la población mundial. Pues China, poco a poco, sin agitar, pues se va haciendo con, no digo que con el poder militar ni con el poder totalmente tecnológico, porque el poder tecnológico lo tiene China, lo tiene Estados Unidos, pero sí que un cierto poder económico está teniendo China, y entonces Trump, con esas medidas tan inciertas, pues genera incertidumbre. Como ha dicho Ángel, y esa incertidumbre es muy mala para la inversión, es muy mala para saber qué reglas del juego vamos a tener, y eso paraliza las economías de alrededor, entre ellas la europea, que no sabe a qué atenerse. Muy bien. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias a Ángel de la Fuente, Rafael Pampillón, a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.